Lo que voy a contar es una experiencia que me está comiendo de manera lenta y retorcida la mente. Ha pasado un mes desde que presencié aquello y aún lo siento fresco en mi memoria. Yo estaba de vacaciones, siendo turista en varios estados y ciudades. Me gustaba ver las diferentes localidades y estructuras de los lugares que visitaba, incluso las estructuras abandonadas por el paso del tiempo. Me gustaba hacer exploración urbana y grabar todo en una cámara de video. Un día, cuando estaba llegando a visitar una nueva ciudad, lo único que captó mi atención en el trayecto de llegada fueron las fábricas que hay a las afueras de la ciudad. Una de ellas parecía abandonada debido a que no había señal alguna de que se estuviera realizando algún trabajo ahí. Así que, al día siguiente, desde muy temprano, decidí ir a explorar esa fábrica que había captado mi atención con su detenida apariencia en comparación con las otras fábricas. Lo primero que noté al llegar era cómo las fábricas vecinas en esa zona industrial hacían mucho ruido. No me extrañaba que nadie viviera por esos alrededores. Lo segundo que noté era cómo se veía la fábrica. Tenía partes oxidadas y plantas creciendo en algunos lugares. Debió haber estado abandonada por 30 años o más. La entrada principal estaba completamente bloqueada, pero eso no me iba a impedir entrar y, al menos, llevarme un recuerdo en mi cámara. Lo peor que me había pasado hasta ese entonces era un encuentro con un vagabundo en un edificio en ruinas y, hasta el día de hoy quisiera que solo hubiera sido eso lo que encontré en esa fábrica abandonada completamente por Dios y por cualquier persona cuerda. Entré por una pequeña abertura que había en uno de los lados de la estructura principal. El fuerte olor a hierro fue lo primero que me recibió y, ahora que recuerdo, también había un débil olor a carne, casi similar al de un matadero. Empecé a filmar cada cosa con mi cámara mientras, de fondo, solo se escuchaban las demás fábricas trabajando sin descanso alguno. Mientras más me adentraba en los pasillos oscuros de ese lugar, el olor aumentaba demasiado, haciéndome tapar la nariz en ciertas ocasiones para descansar de ese fuerte aroma. Después de caminar un tiempo, me encontré unas escaleras que llevaban a lo más profundo, el corazón de la fábrica. Al ver las escaleras, una parte de mí, tal vez mi conciencia, me decía a gritos que no me adentrara más, que no bajara esas escaleras al infierno y que me largara de ahí. Pero mi curiosidad fue más grande. Mis ganas de ver al diablo a los ojos fueron más grandes que mi instinto humano de evitar el peligro. Bajé las escaleras e intenté abrir la puerta que estaba al final de estas. La puerta se abrió fácilmente, sin ningún forcejeo, como si alguien la estuviera usando todavía. Este fue el punto en el que el olor se volvió insoportable. El aroma a carne, antes débil, ahora estaba en todas partes, casi opacando al hierro oxidado. Casi vomité en cuanto entré a ese infierno, y casi vomito ahora recordando ese olor y lo demás. Caminé por un pasillo estrecho, solo con la luz de mi linterna guiándome y, justo cuando pensaba en devolverme e irme, llegué a un cuarto, una sala enorme, donde antes probablemente había maquinaria de la fábrica. Ahora había algo más allá de mis pesadillas. Personas. Personas en corrales, con algo de metal manteniendo sus bocas abiertas y sus narices siendo tiradas hacia arriba. El horror me impedía gritar, pero en cuanto ellos me vieron, la sala se llenó de gritos. Muchos de ellos, como 20 personas gritando casi al mismo tiempo, todas con un temor que me es indescriptible. Mi mórbida curiosidad me hizo mirar más detenidamente a las almas torturadas. Todas las personas no estaban desnutridas, y tenían más aparatos de metal en sus cuerpos de los que sé, y no quiero saber nunca, qué función cumplían. Había desde hombres adultos hasta jóvenes y, lo que más me horrorizó, si es que aún podía hacerlo más, es que había mujeres embarazadas y niños, siendo mantenidos allí como animales de ganado. Me di cuenta de eso al alumbrar con mi linterna un contenedor abierto, donde había cuerpos completamente mutilados. Al lado de ese contenedor había otro. Este estaba cerrado, pero el demonio que hizo todo esto encontraba placer, diversión o cualquier maldita satisfacción en recordarse a sí mismo los nombres de los contenedores, plato principal y aperitivo. Todas esas personas eran mantenidas ahí para el consumo de alguien o algo que sentía gran placer en mostrarles lo que les iba a hacer, llevando partes mutiladas al gran congelador.
congelador, que era lo único que funcionaba en esa tumba de hierro. No me sorprendía el estado mental de estas pobres personas. Solo se comunicaban con quejidos o gritos, y habían sido forzadas a estar siempre en cuatro patas, comiendo lo que su captor les daba, manteniéndolos en el peso ideal para su retorcida satisfacción. Estaba completamente congelado, carente de emoción y distanciado de la realidad. Pero lo que me trajo de vuelta a esta cruel existencia fue un sonido. Me acostumbré tanto a los ruidos de las fábricas de la zona que una simple diferencia me hizo reaccionar. El sonido de una puerta abriéndose en otro lugar cerca de esa sala. Mi cuerpo se llenó de energía rápidamente y, sin importarme nada, decidí huir de ese lugar y nunca jamás volver en mi vida. Justo antes de subir las escaleras, que me llevarían al pasillo principal de la fábrica, pude escuchar a las personas de esa sala gritando otra vez. El miedo más grande de mi vida se apoderó de mí y corrí hasta llegar a la entrada, donde salí por donde había entrado. Eso no fue suficiente para mí, ya que seguí corriendo de vuelta a la ciudad, tal vez por puro instinto y temor, de que quien quiera que fuera capaz de hacer todo ese mal también fuera capaz de alcanzarme. Al llegar al hotel donde me estaba quedando, simplemente me senté en la cama y miré una pared, intentando negar que lo que vi fue real. Ahí me di cuenta de algo que no noté al momento de largarme de ese lugar. Mi cámara, con la que estaba grabando todo ese recorrido por un matadero, se me había caído ahí. Pero me siento afortunado de que no dejé ningún tipo de información personal mía en esa cámara y cada día le agradezco a Dios, o a lo que sea que nos esté viendo, que ese haya sido el caso. Al día siguiente empaqué mis maletas y me fui a mi ciudad natal. Debí haberle dicho a la policía. Debí, al menos, haberlo intentado, pero simplemente quería largarme de ese lugar que, como dije anteriormente, está abandonado por Dios. Miré por la ventana y vi esa fábrica una última vez para mi mala suerte. Y ahora, cada noche que intento dormir al menos un poco, solo pienso en que, cada noche, esas almas olvidadas están gritando ahí abajo. Nadie las escucha porque sus gritos son cubiertos por las respiraciones de los gigantes de hierro que rodean ese infierno en la tierra,